Hola, hola, mis amores. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí otra vez. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama, porque hoy tenemos drama para rato. Ya saben que me encanta traerles lo último del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de esas parejas que nos roban el corazón, nos hacen suspirar y a veces, nos hacen preguntarnos, ¿qué está pasando realmente detrás de cámaras? Y hoy, mis queridos chismosos, vamos a adentrarnos en el mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que nos ha mantenido al borde de nuestros asientos desde el principio. Prepárense porque hoy vamos a hablar de celos. Celos extremos. Sí, señoras y señores, porque parece que Kerem, nuestro galán turco, no está llevando nada bien algunas situaciones que involucran a Hande. Vamos a analizar cada gesto, cada mirada, cada rumor, todo. Para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. ¿Será que el amor se está tambaleando? ¿O son solo invenciones de la prensa? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar con este jugoso chisme, quiero recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre les traigo lo más reciente y lo más picante del mundo del espectáculo. Y por supuesto, déjenme un like si les gusta este tipo de contenido, porque eso me anima muchísimo a seguir trayéndoles más vídeos como este. Así que suscríbanse, denle like y prepárense para el drama. Empecemos. Ok, vamos a entrar de lleno en el tema. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Una pareja que surgió en el set de Sen Kalkam Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Al principio negaron los rumores, jugaron al despiste, pero al final, el amor fue más fuerte y confirmaron su relación, para deleite de todos sus fans. Durante un tiempo, todo parecía un cuento de hadas. Vacaciones juntos, fotos adorables, declaraciones de amor públicas, parecía que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay una sombra, un pequeño demonio que intenta arruinar la felicidad. Y en este caso, ese demonio se llama celos. Y no estoy hablando de esos celos normales, esos que todos sentimos alguna vez cuando vemos que nuestra pareja recibe un cumplido de alguien más. Estoy hablando de celos extremos, esos que te carcomen por dentro, que te hacen dudar de todo y de todos, y que pueden llegar a dañar una relación. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, los rumores han estado circulando desde hace tiempo, pero han ido tomando fuerza en las últimas semanas, sobre todo a raíz de ciertos proyectos profesionales de Hande. Como saben, Hande es una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su agenda está siempre llena de proyectos. Y ahí es donde aparentemente empiezan los problemas. Se dice que Kerem no está muy contento con la creciente popularidad de Hande, especialmente con las interacciones que ella tiene con otros actores y directores en sus proyectos. Hay rumores de que ha habido escenas de celos en sets de filmación, discusiones acaloradas e incluso peticiones, por parte de Kerem, para que Hande rechace ciertos papeles. ¿Exagerado? Tal vez. Pero analicemos la evidencia. Hace poco Hande fue elegida para protagonizar una nueva serie con un actor muy guapo y talentoso. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentarios sobre la química que podrían tener en pantalla, y algunos incluso se atrevieron a decir que podrían ser la nueva pareja del momento. Esto, obviamente, no le hizo ninguna gracia a Kerem. Según fuentes cercanas a la pareja, Kerem expresó su descontento a Hande, argumentando que no le gustaba la idea de verla besándose y actuando románticamente con otro hombre. Hande, por su parte, intentó calmarlo, explicándole que era solo trabajo y que no había nada de qué preocuparse. Pero parece que Kerem no se conformó con esa explicación. Además, hay que tener en cuenta que Hande es una mujer muy independiente y ambiciosa. No le gusta que la controlen ni que le digan qué hacer. Ella quiere seguir creciendo como actriz y explorar nuevos horizontes, y no está dispuesta a renunciar a sus sueños por complacer a los celos de su novio. Y aquí es donde radica el problema principal. Kerem, al parecer, tiene un problema de inseguridad. Le cuesta lidiar con el éxito de Hande y con la atención que ella recibe de otros hombres. Y en lugar de trabajar en su propia inseguridad, está intentando controlar a Hande, lo cual, obviamente, está generando tensiones en la relación. Pero no nos quedemos solo en los rumores. También hay evidencia visual. Hace unas semanas, Hande y Kerem asistieron a un evento público juntos. Y aunque intentaron mostrarse sonrientes y cariñosos frente a las cámaras, se notaba cierta tensión en el ambiente. Kerem se mostró distante y reservado, y apenas dirigió la palabra a Hande. Durante la alfombra roja, evitó posar demasiado cerca de ella, e incluso llegó a apartarla sutilmente cuando un fotógrafo les pidió que se acercaran más.
Este comportamiento no pasó desapercibido para los fans, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con comentarios sobre la actitud de Kerem. Muchos se preguntaron si algo andaba mal entre ellos, y algunos incluso llegaron a predecir una ruptura inminente. Además, hay otro factor que podría estar contribuyendo a los celos de Kerem: la relación de Hande con sus exparejas. Hande ha tenido varias relaciones sentimentales en el pasado, y algunas de ellas han terminado de forma abrupta y polémica. Esto podría estar generando inseguridad en Kerem, quien teme que Hande pueda dejarlo en cualquier momento. Se sabe que Kerem ha investigado sobre las relaciones pasadas de Hande, e incluso ha llegado a contactar a algunos de sus exnovios para obtener información sobre ella. Esto, obviamente, no le ha sentado nada bien a Hande, quien considera que Kerem está invadiendo su privacidad y desconfiando de ella. Y no olvidemos las redes sociales, el campo de batalla moderno para cualquier pareja de celebridades. Kerem sigue de cerca las cuentas de Instagram de Hande, y se dice que se pone furioso cada vez que ella recibe un comentario halagador de otro hombre. Incluso ha llegado a bloquear a algunos fans que han osado piropearla en sus fotos. Este comportamiento obsesivo no solo es tóxico para la relación, sino que también es muy poco atractivo. A ninguna mujer le gusta sentirse vigilada y controlada por su pareja. Hande, por supuesto, no es la excepción. Pero no todo está perdido. A pesar de los rumores y las tensiones, Hande y Kerem siguen juntos. Esto demuestra que, a pesar de todo, hay amor entre ellos. Y tal vez, solo tal vez, puedan superar estos problemas y fortalecer su relación. Para ello es fundamental que Kerem trabaje en su inseguridad y aprenda a confiar en Hande. Tiene que entender que el éxito de su novia no es una amenaza para él, sino un motivo de orgullo. Y Hande, por su parte, tiene que ser comprensiva con Kerem y ayudarlo a superar sus miedos. Tiene que demostrarle que ella lo ama y que no tiene intención de dejarlo. Además, es importante que ambos establezcan límites claros en la relación. Kerem tiene que entender que no puede controlar a Hande ni decirle qué hacer. Y Hande tiene que entender que Kerem tiene derecho a expresar sus sentimientos y preocupaciones. La comunicación es clave. Si Hande y Kerem son capaces de hablar abiertamente sobre sus sentimientos y preocupaciones, podrán encontrar soluciones a sus problemas y evitar que los celos sigan dañando su relación. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que los celos de Kerem son justificados? ¿O creen que está exagerando? ¿Creen que Hande debería ser más comprensiva con él? ¿O creen que Kerem debería dejar de ser tan posesivo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué piensan. Y hablando de comentarios, también quiero recordarles que no todo lo que leemos en Internet es verdad. Muchos de estos rumores podrían ser falsos, inventados por la prensa para generar polémica y conseguir más clics. Así que, por favor, tomen todo con pinzas y no crean todo lo que leen. Lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales. Y merecen ser tratados con respeto y consideración. No los juzguemos sin conocer toda la historia. No difundamos rumores falsos. Y no olvidemos que el amor es un trabajo en equipo, y que requiere esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucha comunicación. Y ahora, vamos a hablar de algunas posibles soluciones a este problema. ¿Qué podrían hacer Hande y Kerem para superar los celos de él? Primero, como ya he mencionado, la terapia podría ser una excelente opción. Un terapeuta podría ayudar a Kerem a identificar la raíz de su inseguridad y a desarrollar estrategias para lidiar con sus celos. También podría ayudar a Hande a entender la perspectiva de Kerem y a encontrar formas de apoyarlo. Segundo, pasar tiempo de calidad juntos. A veces los celos surgen de la falta de atención y afecto. Si Hande y Kerem se dedican tiempo exclusivo para ellos, sin distracciones, podrían fortalecer su vínculo y aumentar la confianza entre ellos. Tercero, establecer metas individuales y conjuntas. Si Kerem y Hande tienen proyectos y sueños propios, pero también tienen metas en común como pareja, podrían sentirse más realizados y conectados. Esto podría ayudar a Kerem a sentirse menos amenazado por el éxito de Hande y a verla como una compañera en lugar de una competidora. Cuarto, practicar la empatía y la comunicación. Es fundamental que Hande y Kerem se pongan en el lugar del otro y traten de entender sus sentimientos y perspectivas. También es importante que se comuniquen abierta y honestamente sobre sus necesidades y preocupaciones. Quinto, recordar los motivos por los que se enamoraron. A veces, en medio de los problemas y las tensiones, olvidamos lo que nos atrajo de nuestra pareja en primer lugar. Si Hande y Kerem se toman un tiempo para recordar los momentos felices que han compartido y las cualidades que admiran el uno del otro, podrían reavivar la chispa y fortalecer su amor. En definitiva, superar los celos es un proceso largo y difícil que requiere esfuerzo, compromiso y paciencia. Pero si Hande y Kerem están dispuestos a trabajar juntos, estoy segura de que podrán superar este obstáculo y construir una relación más fuerte y saludable.
Y ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que este vídeo es solo una opinión personal basada en la información que he recopilado de diversas fuentes. No tengo información privilegiada ni conozco a Hande y Kerem personalmente. Así que por favor, no tomen todo lo que he dicho como una verdad absoluta. Lo importante es que cada uno de ustedes forme su propia opinión y respete las decisiones de Hande y Kerem. Ellos son los únicos que saben lo que está pasando realmente en su relación. Y dicho esto, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado del drama. Y espero que hayan aprendido algo nuevo. En resumen, hoy hablamos de los celos extremos de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel, analizamos los rumores, la evidencia visual y las posibles causas de este problema. También hablamos de algunas posibles soluciones y recordamos la importancia del respeto y la consideración. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Y si les ha gustado, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudarían muchísimo. También quiero agradecerles a todos por ver mis vídeos y por apoyar mi canal. Significa mucho para mí. Ustedes son los mejores. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem superarán sus problemas? ¿Tienen algún consejo para ellos? Quiero saber qué piensan. Y finalmente quiero recordarles que la vida es demasiado corta para preocuparse por los celos. Confíen en sus parejas, ámenlas incondicionalmente y disfruten de cada momento juntos. Muchísimas gracias por ver. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden suscribirse, darle like y compartir. Adiós.